Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Miren, vamos a retomar un poco acerca del contrato social, que fue el video que vimos el día de ayer, y vamos a todavía puntualizar ciertos aspectos que son muy importantes y de hecho son pues muy criticables también. Y de hecho, como les mencionaba el día de ayer y durante estos días, es que Rousseau es un filósofo muy importante para la política, porque él es el que sienta como las bases de lo que va a ser un contrato social, con una crítica muy importante y con todo un desarrollo de ideas. El día de ayer yo les comentaba que el contrato social era un acuerdo, y que era un acuerdo al cual llegaban tanto los ciudadanos como gobernantes para poder ejercer ciertas leyes, ciertas obligaciones, ciertos derechos, y bueno, que se tenían que analizar las sociedades, etcétera, etcétera. Bueno, bajo todos estos aspectos también surge algo muy importante. El contrato social pues está dividido en 5 libros, ¿sí? Y él nos habla desde el primer libro acerca de que el núcleo de la sociedad pues va a ser la familia. Desde ahí están conformados los contratos. Aquí es donde va a surgir lo que va a ser la propiedad privada. Él dice que todos tenemos derecho a tener algo que sea de nosotros, y hasta ahí pues está muy bien. Y más adelante él nos va mencionando que, como ya lo habíamos dicho, tanto con Hobbes como Rousseau, y todos los días se los menciono, es que bueno, nosotros vamos a tener ciertos derechos a cambio de perder ciertas libertades. Entonces aquí sí es bien cierto que va a surgir la propiedad privada y toda esta cuestión de tener algo que es tuyo para poder vivir, por ejemplo. Él dice que viene el hombre no va a saber administrar ni va a saber manejar esos bienes. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a tener que ocupar a ciertos gobernantes, ¿sí? Esos gobernantes pues van a conformar todo lo que va a ser el Estado, y ese gobernante va a tener que ser muy apto en la cuestión del poder de convencimiento y de la oratoria, para que él logre convencer a su pueblo de que él es la mejor persona que va a salvaguardar todos sus bienes y lo va a proteger, ¿sí? Entonces, ¿por qué se dice que el hombre pierde su libertad? Bueno, porque el hombre va a depender de una persona para que lo cuide, ¿sí? Por eso, entonces, pues nuestros gobernantes hoy en día, pues esa es la base, ¿no? Los que estudian ciencias políticas, pues es la base del pensamiento político, uno de los grandes, pues va a ser Rousseau, ¿sí? Porque él es el primero que aporta estas ideas en la época de la Ilustración, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Entonces es muy interesante cómo observamos que Rousseau nos dice, bueno, el pueblo no sabe lo que quiere, si el pueblo ni siquiera tiene conocimiento de lo que va a ser bueno para ellos, por lo tanto debe de existir alguien mayor que ellos para que él les dé ideas de cómo los va a proteger. Pero también sí es bien cierto es que él en su libro del contrato social, él toca este punto importante de que los gobernantes no lo hacen nada más ya se atravesó Leo. Lo siento mucho, no voy a volver a grabar el video porque pues yo iba muy adelantada. Entonces nada más saluda, Leo, y vete a leer. Corre. Vaya. Entonces, ven muchachos, si no pasa el de la basura, pasa el del gas, el de los tamales, etcétera, o se atraviesa Leo. Pero bueno, también está aprendiendo de filosofía, yo creo, porque está escuchando todo. Entonces, pues sí es bien cierto, es que, como les estaba diciendo, es que los gobernantes van a buscar siempre algo que les convenga. Sí, van a buscar un papel conveniente para ellos. Nunca van a hacer nada en sí por nada. No van a dar nada a cambio por nada. Él es lo que maneja en el contrato social y es muy interesante. Es muy interesante. Nosotros, bueno, yo se los estoy platicando, pero
los que vayan a estudiar ciencias políticas, pues va a ser la base, eso es algo primordial y aquí es donde van a hacer lo que es la soberanía. Si es bien cierto, es que de una forma o de otra el contrato social busca llegar a acuerdos analizando a la sociedad para poder vivir en una soberanía total, entre comillas. Entonces es muy importante esos puntos que se tocan. Y bueno, muchachos, entonces vamos a explicar los aportes que Rousseau da a lo que es la ilustración. Bueno, muchachos, entonces vamos a empezar a explicar acerca de la ilustración y Rousseau. Rousseau fue uno de los mayores representantes de la época de la ilustración por todos los aportes que él empezó a dar, pero ahorita aquí lo vamos a explicar de una forma mucho más concreta, ¿ok? Aportó mucho a la educación y ya lo vimos con el Emilio, que básicamente nos habla del desarrollo de la educación de las etapas del niño, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Vamos a empezar primero, pues, ¿qué fue la ilustración? La ilustración fue un proceso histórico y un movimiento cultural e intelectual que surgió en Europa. Se desarrolló principalmente en Francia e Inglaterra. Se ubica principalmente desde finales del siglo XVII hasta inicios de la Revolución Francesa, aunque en otras naciones se presentó a principios del siglo XIX. Este es un movimiento muy complejo sustentado por las clases altas y los gobiernos absolutistas. La segunda mitad del siglo XVII está basado en la creencia supersticiosa de que la educación en el saber racionalista separado de lo sobrenatural lleva a la virtud y a la felicidad, y por eso hay que imponerlo al pueblo desde el poder de la monarquía absoluta. Todas estas ideas que les estoy diciendo de la ilustración o que surgen en esta época, pues son las que dan pie a lo que Rousseau empieza a generar nuevas ideas, y de ahí de estas ideas saca su libro del Emilio y del contrato social. Presenta las siguientes características: la confianza en la plena razón y la ciencia para mejorar la sociedad, que es el racionalismo. Aquí hay dos corrientes, una el racionalismo y el otra la parte empírica, y es muy importante que ustedes se acuerden de estas notitas. Creencia en la bondad natural del ser humano, la búsqueda de la felicidad, el intenso optimismo que tenía que ver en la cuestión de que los de la época de la Ilustración creían plenamente en la inteligencia y en la razón del ser humano. También tenemos el laicismo, que es la explicación de las cosas a través de la ciencia. Todo se trataba de explicar a través de lo que es la ciencia, y en esta época es donde surge la división de los poderes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para Rousseau, muchachos, con estas ideas, él decía que el hombre siempre estaba en busca de una felicidad, pero que esa felicidad a veces se convertía en un cierto libertinaje. Por eso él es el creador de lo que es el contrato social, y pues las ideas que aporta es que a partir de aquí van a ser la propiedad privada, ¿sí? Vamos a seguir explicando esto un poquito más. Bueno, muchachos, entonces, para concretar cuáles fueron los aportes de Rousseau a la Ilustración, fue en el ámbito de la educación y en el ámbito político, ¿sí?
aquí es donde se establecen ciertos criterios y ciertas diferencias a lo que se había manejado durante años atrás. De acuerdo a la educación, pues lo que él aporta con su novela del Emilio, pues es un enfoque diferente a la cuestión educativa y que tiene que ver con las etapas del desarrollo del niño, ¿sí? Como yo se los fui contando el día de ayer, ese libro esa novela está dividida en 5 libros y cada libro habla de una etapa del desarrollo y cómo se le debe de educar al nuevo ser humano, ¿no? Ya representando Rousseau a lo que va a ser la escuela nueva, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto con la ilustración? Pues las nuevas ideas. Ahora, aquí hay que dejar claro una cosa, había racionalistas y había empiristas. Acuérdense que nosotros habíamos estado manejando este término videos atrás desde David Hume, que era empirista. Entonces, ese es uno de los aportes a la ilustración y el otro es en la parte política, donde Rousseau establece por medio de su libro del contrato social, que los seres humanos deben de tener ciertos deberes y ciertas reglas para poder vivir en armonía. Es el primero que trata como esos temas. Y como ya se los había mencionado antes, pues todo lo que conlleva, ¿verdad? Entonces acuérdense que hay 2 términos, como ya les había dicho, 2 términos importantes, el racionalismo y el empirismo. Entonces yo les voy a dar las características del racionalismo. En primer lugar, también en la época de la Ilustración, que es la época de las luces, pues es donde todo estaba en movimiento y de acorde a la ciencia. Entonces, los racionalistas tenían como idea conocer por medio de la razón. El mundo es por entero racional, lo real de las cosas es su forma. Modelo de conocimiento, las matemáticas. Las verdades fundamentales son por evidencia la lógica. Las ideas y verdades son innatas. La forma de conectar verdades y aumentar el conocimiento es la deducción según reglas lógicas. El conocimiento es a priori. El empirismo, el pensamiento de los empiristas. Conocer es contrastar con datos. El mundo es por entero captable por los sentidos. Lo real de las cosas es su materia. Modelo de conocimiento, que es la ciencia experimental. Las verdades fundamentales son porque se imponen más los sentidos. Las ideas y las verdades son por aprendizaje o experiencia. La forma de conectar verdades y aumentar el conocimiento es la asociación, la abstracción, la inducción según hábitos psicológicos. El conocimiento es posterior. ¿Qué quiere decir todo esto, muchachos? Bueno, ya en términos que ustedes puedan entender, es que el racionalismo todo lo dejaba ver por la razón, si todo era por parte de la lógica, por argumentos válidos, y el empirismo buscaba más pues esa parte del espíritu del hombre y que podía captar por medio de los sentidos, las experiencias y el aprendizaje. El empirista va a conocer por medio de los aprendizajes que lo van a rodear, ¿sí? De ahí es que surge entonces la idea de su novela El Emilio, que les vuelvo a repetir, él nos dice que el niño va a conocer por medio de la experiencia, de lo que viva a su alrededor, y entre otras cosas que ya habíamos mencionado en videos, en el video anterior, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser su participación del día de hoy? Bueno, ustedes me van a decir 2 características de las que acabo de mencionar acerca del racionalismo y 2 del empirismo. A los primeros 4 que me comenten en el video cuáles son las características y no se vale que se repitan, ¿ok? Yo les voy registrando participación. Muchas gracias, muchachos, nos vemos el día de mañana.